Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso libro de Louisa May Alcott, que en el capítulo anterior, chicas, se me estrujó el corazón. No recordaba esta parte del libro, cómo fue describiendo las últimas horas de Beth, cómo estaba ella preocupada por todo lo que había hecho en toda su vida o su corta vida. Y de verdad, chicas, a veces uno va muriendo día tras día, literalmente, y no sabes si cuando te vayas alguien va a recordarte. Creo que es la duda de muchas, me incluyo. No sabemos qué le vamos a dejar a las que somos mamás, a nuestros hijos o a nuestras hermanas o inclusive a nuestros padres. Esa parte de Beth, cuando empieza a leer la carta de Joe, me dolió el corazón. Me dolió el corazón porque, como se los he mencionado, hay personas que pueden despedirse. Ya vemos otras que no pudimos despedirnos. Y esa duda siempre estará en nuestra mente. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este maravilloso libro llamado Mujercitas. Capítulo 41. Aprendiendo a olvidar. A Lori, el sermón de Amy le hizo reaccionar, aunque por supuesto no lo hubiese reconocido por nada del mundo. Los hombres rara vez lo hacen, porque cuando una mujer aconseja algo, los amos de la creación no aceptan sus instrucciones hasta estar seguros de que coinciden con lo que ellos mismos pretenden hacer. Entonces pasan a la acción y si sale bien, conceden la mitad del mérito a la parte más débil, mientras que si no resulta, en un alarde de generosidad, le atribuyen la totalidad de la responsabilidad. Lori fue a visitar a su abuelo y se mostró tan atento durante varias semanas que el anciano concluyó que el clima de Niza le había sentado de maravilla y le invitó a que regresara. El joven se moría de ganas de volver, pero después del regaño recibido, ni un elefante le hubiese podido llevar a rastras hasta allí. Y cuando el deseo era más fuerte que él, repetía las frases que más impresión le habían causado. Te desprecio. Y ¿por qué no haces algo maravilloso y la conquistas? Lori pensó mucho sobre lo que Amy le había dicho y llegó a la conclusión de que, en efecto, había sido egoísta y perezoso. Sin embargo, opinaba que cuando un hombre ha de hacer frente a un dolor tan grande, es lógico que satisfaga todos sus caprichos hasta que se haya recuperado. Ahora sentía que la frustración era cosa del pasado y aunque no podía dejar de lamentarse por la pérdida, comprendía que no debía ser ostentación de sus pesares. Estaba claro que Joe no le querría nunca, pero aún podía ganarse su respeto y admiración si demostraba que no iba a echar a perder su vida por un desengaño amoroso. Él ya había pensado hacer algo mucho antes de que Amy lo sugiriera. Su consejo no era necesario, pero había preferido aguardar a que la dicha frustración quedase decorosamente sepultada. Una vez logrado,
estaba listo para ocultar su afligido corazón y seguir adelante. Al igual que Goethe, que cuando sentía una alegría o una pena la convertía en canción, Lori decidió embalsamar con música su mal de amores y componer un requiem que desgarrase el alma de Joe y derritiese el corazón de todo el que lo oyera. Así pues, un día en que el anciano le notó especialmente inquieto y malhumorado y le propuso que se marchara, Lori partió hacia Viena, donde tenía varios amigos músicos, y comenzó a trabajar con el firme propósito de destacar en la ciudad. Pero, ya fuera porque la pena era demasiado vasta para tomar forma en una composición musical, o porque la música era excesivamente etérea para ayudar a superar un dolor tan profundo, lo cierto es que Lori no tardó en concluir que el requiem no estaba a su alcance por el momento. Era evidente que su mente aún no trabajaba de forma ordenada y que necesitaba aclarar sus ideas. A menudo, en medio de un arranque de dolor, se ponía a tararear una melodía que le hacía recordar el baile de Navidad en Niza, sobre todo a la muchacha francesa robusta, y entonces decidía abandonar por un tiempo la composición trágica. Luego probó con la ópera, porque de entrada nada le parecía imposible, pero una vez más hubo de hacer frente a dificultades imprevistas. Quería que Joe fuese la protagonista y buscó en su memoria momentos que retrasasen su tierno y romántico amor. Pero la memoria le traicionaba y como si estuviera poseída por el espíritu rebelde de la joven, solo le permitía recordar rarezas, defectos y manías de Joe, o verla en situaciones de lo más prosaicas, como sacudiendo alfombras con un pañuelo anudado en la cabeza, escondiéndose tras los cojines del sofá o enfriando su pasión, al estilo de la gobernanta de David Copperfield, la señora Gummidge, con una carcajada que echaba a perder el cuadro poético que él se esmerara por pintar. En vista de que Joe se resistía a convertirse en una protagonista operística, el pobre muchacho se resignó con un sufrido «Bendito Dios, qué tormento de mujer», mientras se tiraba del cabello, como todo compositor angustiado que se aprecie. Al tratar de imaginar a una dama menos difícil a la que inmortalizar con su música, le venía a la mente siempre una imagen. El rostro variaba indefectiblemente, pero la joven en cuestión tenía el cabello dorado, estaba rodeada de una nube diáfana y flotaba en una maraña de rosas, pavos reales, ponis blancos y lazos azules. Aunque la sumisa dama carecía de nombre, Lori la convirtió en la protagonista de sus composiciones y le tomó mucho cariño. La dotó de todas las gracias y dones que pueden existir y la hizo salir indemne de pruebas que hubiesen aniquilado a cualquier mujer mortal. Gracias a la inspiración, las cosas fueron de maravilla durante un tiempo, pero poco a poco, el trabajo fue perdiendo el encanto y se olvidó de componer. En su lugar, pasaba las horas sentado, fantaseando pluma en mano, o deambulaba por la ciudad para despejar su mente, que estaba especialmente inquieta aquel invierno, y dar con ideas nuevas. No hizo demasiado, pero sí pensó mucho y comprendió que se estaba produciendo un cambio en él, aún a su pesar. Tal vez sea que mi genialidad está a punto de aflorar. La dejaré hacer y veré qué pasa, se dijo, aunque en secreto sospechaba que no se trataba de genialidad, sino de algo mucho más común. Fuera lo que fuese, aquel sentimiento tenía un propósito y a él cada vez le interesaba menos la vida ociosa que llevaba. Empezó a soñar con un trabajo serio y honesto, al que poder entregarse en cuerpo y alma hasta que, al final,
concluyó que no todos los amantes de la música tenían vocación de compositores. Una noche, al volver de una magnífica representación de una de las grandes óperas de Mozart en el Teatro Real, echó un vistazo a su composición y tocó alguna de las mejores partes. Sentado de cara a los bustos de Mendelssohn, Beethoven y Bach, que parecían mirarle con benevolencia, luego rompió una a una sus partituras. Cuando llegó a la última, dijo en tono grave: Amy tiene razón. Tener talento no es lo mismo que ser un genio, y la genialidad no se puede alcanzar. La música que he oído hoy me ha dado una lección de humildad, como a ella le pasó al ver las obras de arte en Roma, y no quiero seguir siendo un farsante por más tiempo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Aquella era una pregunta difícil de responder, y Lori deseó haber tenido que trabajar para ganarse el pan. Ahora se encontraba en la situación perfecta para ir por el mal camino, porque tenía mucho dinero y nada que hacer, y Satán siempre está dispuesto a proporcionar alguna ocupación a las manos que están ociosas. El pobre muchacho tenía tentaciones de sobra, pero las sorteaba bastante bien, pues aunque valoraba la libertad, apreciaba más aún la buena fe y la confianza. De modo que la promesa hecha a su abuelo y el deseo de poder decir a la mujer que le amara: todo está bien, mirándole a los ojos, lo mantuvieron a salvo y firme en su decisión. Estoy seguro de que no faltará una señorita que alegue: no lo creo, los hombres no dejarán nunca de ser como son, y los jóvenes se entregan siempre a la disipación, por lo que las mujeres no deben esperar milagros. Me gustaría contradecirla, señorita, aunque sé que tiene razón. Sin embargo, creo que las mujeres son capaces de obrar grandes milagros, y sospecho que hasta podrían mejorar al conjunto de los hombres negándose a aceptar premisas como esta. Dejemos que los jóvenes actúen como los jóvenes, cuanto más tiempo mejor. Y si necesitan entregarse a la disipación, que así sea, pero las madres, hermanas y amigas pueden ayudarlos a minimizar los riesgos y los daños, mostrándoles que virtudes como la lealtad hacen a los hombres mucho más atractivos a los ojos de una mujer. Si es una falsa ilusión de mujer, permitidme disfrutarla mientras pueda, porque si no creyera en esa posibilidad, la vida perdería gran parte de su atractivo y su romanticismo, y el corazón valiente y tierno de los muchachos que aún aman a sus madres más que a sí mismos y no se avergüenzan de ello, recibiría un amargo mensaje. Lori temía que la tarea de olvidar a Joe consumiera sus fuerzas durante años, pero para su gran sorpresa, descubrió que cada día le gustaba más sencillo. Al principio no daba crédito y hasta se enfadó consigo mismo porque no podía entender que así fuera. Pero el corazón humano es curioso y contradictorio, y el tiempo y la naturaleza influyen en él, aún en contra de nuestra voluntad. Al cabo de un tiempo, el corazón de Lori ya no sentía dolor. La herida cicatrizaba con una rapidez que le dejaba perplejo, hasta el punto de que, en lugar de tener que hacer un esfuerzo por olvidar, se descubrió esmerándose por no perder todo recuerdo. No había previsto que pudiera darse semejante quiebro y no estaba preparado para asumirlo. Se sentía molesto, sorprendido por su volubilidad y decepcionado y aliviado a un tiempo al comprender que podía recuperarse de tamaño desengaño en tan poco tiempo. Hizo lo que pudo para avivar el rescoldo de su amor, pero ya no era posible salvar el fuego. Solo quedaban unas brasas que iluminaban y daban calor a su corazón, sin hacerlo arder de pasión. Aún a su pesar,
Hubo de reconocer que aquel enamoramiento juvenil había perdido intensidad lentamente, hasta dar paso a un sentimiento más sereno, tierno, algo triste y con cierto pozo de resentimiento, que a su vez terminaría por desaparecer en favor de un afecto fraternal que, ese sí, se mantendría intacto hasta el fin. Al pensar en el término fraternal, en uno de sus momentos de reflexión, Lori sonrió mirando el retrato de Mozart que tenía ante sí. Bueno, el que era un gran hombre no pudo conquistar a una hermana y se casó con la otra y vivió feliz. Lori no llegó a pronunciar estas palabras, pero el caso es que acudieron a su mente, y segundos después, tras besar el pequeño y viejo anillo, dijo para sus adentros: No lo haré. No la he olvidado y nunca podré. Lo intentaré de nuevo, y si fracaso, entonces, dejando la frase inacabada, cogió papel y pluma y escribió a Joe para explicarle que no podía organizar su vida mientras albergase la esperanza de que ella cambiase de idea. Podría, querría. De ser así, él podría volver a casa y ser feliz. Mientras esperaba la respuesta, Lori no hizo nada salvo morir de impaciencia. Al fin, llegó y aclaró definitivamente sus ideas. Joe no podía y no quería. En lo único en que podía pensar era en Beth, y no quería oír la palabra amor nunca más. Le rogaba que buscase a una mujer que le hiciese feliz, pero que reservase siempre un rincón de su corazón para su amante hermana Joe. En una postdata le pedía que no dijese a Amy que Beth había empeorado, porque ésta regresaría a casa en primavera y no había necesidad de que se sintiera apenada el resto de su estancia en Europa. Ya habría tiempo para lamentos. Mientras tanto, Joe le pedía a Lori que escribiese con frecuencia a su hermana para que no se sintiese sola, melancólica o angustiada. Así lo haré desde ahora, se dijo. Pobre muchacha, mucho me temo que su vuelta a casa será muy triste. Lori fue hacia su despacho para escribir a Amy, como si esa carta fuese la continuación lógica a la frase que había dejado inacabada semanas antes. Sin embargo, no escribió la carta ese día porque, mientras buscaba su mejor papel, encontró algo que le hizo cambiar de idea. En un rincón del escritorio, pérdidas de una pila de facturas, pasaportes y documentos comerciales de diversa índole, encontró varias misivas de Joe, así como 3 de Amy, cuidadosamente atadas con uno de sus lazos azules y con restos de rosas secas en su interior. Lori cogió las de Joe entre arrepentido y divertido, las alisó, dobló y guardó pulcramente en un cajoncito del escritorio. Se quedó unos minutos contemplando el anillo en su dedo, pensativo, y después se lo quitó con cuidado y lo depositó junto a las cartas, tras lo cual cerró el cajón con llave y fue a escuchar misa a la iglesia de San Esteban, con el ánimo de quien acude a un funeral. A pesar de que no sentía una pena demasiado honda, consideró que aquella era una forma más digna de acabar el día que escribiendo cartas a hermosas damiselas. Aún así, la carta no tardó en llegar a Amy, que contestó enseguida porque, como admitía con encantadora sinceridad, echaba mucho de menos su hogar. Al inicio de la primavera, la correspondencia fue a más. Las cartas iban y venían con una prontitud y una regularidad infalibles. Lori vendió los bustos, quemó sus partituras y volvió a París, con la esperanza de que alguien fuese a verle sin tardar demasiado. Ardía en deseos de ir a Niza, pero estaba decidido a no hacerlo
hasta que se lo pidiesen. Y Amy no se lo pedía porque en aquellos momentos estaba ocupada con experiencias personales que la hacían preferir evitar los ojos burlones de su amigo. Fred Baugh había regresado y le había planteado la pregunta a la que ella había imaginado que contestaría con un sí, gracias, pero a la que respondió con un no, gracias. Amable pero decidido, porque una vez en una situación le faltó valor y comprendió que el dinero y una buena posición social no le ayudarían a satisfacer el nuevo anhelo que habría llenado de tiernas esperanzas y miedos su corazón. Las palabras de Lori sobre Fred: es un buen muchacho, pero no creo que sea tu tipo. Y el recuerdo de su expresión al pronunciarlas la perseguían con la misma pertinacia con la que hacía la forma en que había dado a entender que estaba dispuesta a casarse por dinero. Se avergonzaba al recordarlo y deseaba poder borrar aquel momento. Aquel era muy poco femenino. No quería que Lori pensase que era una joven materialista y sin corazón. Ahora, ser una dama de la alta sociedad le interesaba mucho menos que ser una mujer adorable. Se alegraba de que, en lugar de odiarla por haberle dicho aquellas cosas tan horribles, él las hubiese aceptado tan elegantemente y se mostrase más atento que nunca. Sus cartas eran un gran consuelo para ella ahora que las de casa ya no llegaban con regularidad y resultaban mucho menos alegres con las que él enviaba. Contestarle no era una obligación, sino un auténtico placer. Y el pobre muchacho necesitaba que le animasen porque estaba abatido por la negativa de Joe a aceptarle. Esta debería ser un esfuerzo e intentar amarle. No podía ser tan difícil. Muchas mujeres se sentirían honradas y felices de que un joven tan maravilloso se interesase por ellas. Pero Joe era distinta a todas y Amy no podía hacer nada salvo ser amable con Lori y tratarle como a un hermano. Si todos los hermanos recibiesen un trato tan exquisito como el dispensado a Lori en aquel trance, serían los seres más dichosos de la tierra. Amy no volvió a sermonearle, le pedía su opinión en todo, se interesaba por cualquier cosa que él hiciese, le enviaba pequeños regalos y cada semana 2 cartas con las últimas novedades, confidencias de hermana y hermosos dibujos hechos por ella, dado que pocos hermanos pueden presumir de que sus hermanas lleven sus misivas en el bolsillo, las lean y relean diligentemente. Lloren cuando son cortas, las besen cuando son largas y las guarden amorosamente como el mayor de los tesoros. No cabe imaginar a Amy haciendo tales cosas, tan alocadas y emotivas. Pero lo cierto es que, aquella primavera, la joven estaba más pálida y pensativa de lo normal. Su entusiasmo por la vida en sociedad decreció sobremanera y solía ir a dibujar a solas. Cuando regresaba, no traía demasiado que mostrar, porque pasaban las horas muertas contemplando la naturaleza, cruzada de brazos en la terraza de Valrosa, o dibujaba descuidadamente lo primero que le venía a la mente: la figura de un robusto caballero esculpido en una tumba, un joven dormitando en el césped con el rostro oculto bajo el sombrero, o una joven de cabellos rizados con un vestido espectacular, paseando por una sala de baile del brazo de un joven alto, ambos siguiendo las últimas tendencias artísticas, con el rostro difuminado, lo que sin duda era más seguro, pero menos agradable. Su tía sospechaba que se arrepentía de la respuesta dada a Fred, y como Amy no era amiga de desmentidos ni de dar explicaciones, la dejó creer lo que quisiera. Su única preocupación era informar a Lori de que Fred se había marchado a Egipto. No dijo nada más, pero él entendió el mensaje y se alegró mucho, hasta el punto de decir para sus adentros, con aire venerable: estaba seguro de que Amy recapacitaría.
Pobre muchacho, yo he pasado por eso y sé cómo se siente. A continuación, lanzó un gran suspiro y, como si hubiese saldado las deudas en el pasado, apoyó los pies en el sofá y disfrutó plenamente de la carta de Amy. Mientras eso ocurría en el extranjero, en casa vivían momentos de gran aflicción. Sin embargo, la carta en la que se explicaba que Beth había empeorado no llegó nunca a manos de Amy, y cuando recibió la siguiente, su hermana ya reposaba en paz. Se enteró de la triste noticia en Vevey, lugar al que habían llegado huyendo del calor de Niza en mayo. Habían emprendido viaje hacia Suiza, recorriendo tranquilamente distintos lagos italianos y Génova. Lo encajó bien y aceptó la decisión de la familia de que no adelantase su vuelta porque ya era demasiado tarde para dar un último adiós a Beth, y la distancia la ayudaría a mitigar la pena. Pero la pena embargaba su corazón y ansiaba estar nuevamente en casa. Todos los días miraba hacia el lago con la esperanza de ver llegar a Lori para consolarla. Él no acudió de inmediato, pues aunque la familia había enviado las cartas con la triste noticia el mismo día, él se encontraba en Alemania y tardó unos días en recibirla. En cuanto la leyó, hizo la maleta, se despidió apresuradamente de sus amigos y partió a cumplir la promesa dada con una mezcla de pena, alegría, esperanza e incertidumbre en el corazón. Como conocía bien Vevey, en cuanto el barco arribó al pequeño muelle, salió corriendo hacia la Tour, donde se alojaban los Carroll. El encargado del establecimiento le explicó que toda la familia había ido a pasear junto al lago, salvo la joven dama rubia, que se había quedado en el jardín del castillo. Si Monsieur tomaba asiento, él iría a buscarla en un abrir y cerrar de ojos. Pero Monsieur, que no podía aguardar ni un segundo, dejó al joven con la palabra en la boca y fue a buscar a Amy. El antiguo y agradable jardín quedaba a orillas de un precioso lago y tenía castaños cuyas altas copas susurraban, hiedra que trepaba por todas partes, y la torre proyectaba su oscura sombra sobre unas aguas iluminadas por el sol. Era un extremo del muro largo, y bajo había un banco en el que Amy solía sentarse a leer, trabajar o consolarse contemplando la belleza circundante. Aquel día estaba allí, con la cabeza apoyada en la mano, el corazón enfermo de nostalgia y los ojos llorosos de tanto pensar en Beth y preguntarse por qué razón Lori no había acudido a su lado. No le oyó cruzar el patio que quedaba a sus espaldas, ni le vio detenerse bajo el arco de la entrada del paso subterráneo que conducía al jardín. Una vez allí, se detuvo unos segundos, la miró con ojos nuevos y descubrió algo que nadie conocía: el lado sensible de Amy. La joven era la viva imagen del amor y la pena, con cartas emborronadas en su regazo, una cinta negra en el pelo y aquella expresión de dolor y resignación femenina. La cruz de marfil que colgaba de su cuello impresionó mucho a Lori, ya que él se la había regalado y era la única joya que portaba la muchacha. Si le quedaba alguna duda de cómo le recibiría Amy, se disipó en cuanto ella levantó la mirada, le vio, dejó caer cuanto tenía en las manos y corrió a su encuentro exclamando con un tono que reflejaba un amor y una dicha inconfundibles: «Oh, Lori, Lori, sabía que vendrías». Creo que en aquel momento todo quedó claro entre ambos, porque mientras permanecían en silencio unos segundos, con la cabeza de cabellos oscuros inclinada en actitud protectora sobre la rubia, Amy sintió que nadie podría consolarla ni apoyarla mejor que Lori,
y se convenció de que ella era la única mujer en el mundo que podía ocupar el lugar de Joe y hacerle feliz. No dijo nada al respecto, pero Amy no se sintió decepcionada, pues ambos comprendieron lo que en verdad ocurría y satisfechos prefirieron abrazarse en silencio. Al cabo de unos minutos, Amy volvió a sentarse y mientras se secaban las lágrimas, Lori se dispuso a recoger los papeles que había caído al suelo, con los que descubrió que se trataba de cartas suyas gastadas de tanto leerlas y varios dibujos elocuentes que consideró buenos augurios para su futuro en común. Cuando se sentó junto a ella, Amy sintió un arrebato de timidez y se ruborizó al recordar la impulsiva bienvenida que le había dispensado. No he podido evitarlo. Me sentía muy sola y triste, y al verte me he alegrado muchísimo. Menuda sorpresa levantar los ojos y encontrarte allí, justo cuando empezaba a temer que no vinieses nunca. ¿Explicó? Intentando en vano hablar con naturalidad. Me puse en camino en cuanto lo supe. Me gustaría poder decir algo que te consolara por la pérdida de nuestra querida Beth, pero solo puedo sentirlo y... No pudo continuar, ya que de pronto sintió la misma vergüenza que ella y no supo qué decir. Quería que Amy descansase la cabeza sobre su hombro y pedirle que llorase hasta desahogarse, pero no se atrevía, así que se limitó a darle un abrazo de aliento, mejor que cualquier discurso. No hace falta que digas nada. Este es el mejor consuelo, repuso ella con dulzura. Beth está bien donde está, y a buen seguro es feliz, y nada la haré a volver. Pero yo, a pesar de las ganas que tengo de ver de nuevo a mi familia, temo el momento de regresar a casa. Pero no hablemos de eso ahora porque me pondré a llorar y prefiero disfrutar de tu presencia mientras dure. Te quedarás un tiempo, ¿verdad? Si así lo quieres, querida. Por supuesto. La tía y Flo son muy amables, pero tú eres como de la familia y sería estupendo gozar de tu compañía un poco más. Al ver que Amy hablaba y actuaba como una niña que echaba de menos a los suyos y tenía el corazón encogido, Lori hizo a un lado su timidez y le dio justo lo que necesitaba. Los mimos a los que estaba acostumbrada y las palabras de ánimo precisas. Pobrecilla, si sigues sufriendo así vas a caer enferma. Yo cuidaré de ti. Venga, no llores más. Ven, daremos un paseo. Sopla un viento demasiado frío para que te quedes aquí sentada, dijo con ese tono medio amable pero medio imperativo que tanto gustaba a Amy. Al tiempo que anudaba la cinta de su sombrero, le ofrecía el brazo y echaba a anclar sobre el soleado paseo. Bajo las copas renovadas de los castaños, se sentía mucho mejor al estar nuevamente en pie, y para ella era maravilloso contar con un brazo fuerte en el que apoyarse, la sonrisa de un rostro conocido y una voz que tanto grato le era oír de nuevo. El pintoresco y antiguo jardín había acogido a varias parejas de enamorados y parecía hecho especialmente para ellos. Tan soleado e íntimo era, pues solo la torre los veía desde lo alto y el ancho lago apagaba el eco de sus palabras con el murmullo de sus aguas. Durante cerca de 1 hora la nueva pareja paseó, conversó y descansó junto al muro, disfrutando de las dulces circunstancias que hace que todo el tiempo y lugar resulten encantadores. Y cuando acudieron a la llamada del poco romántica campana que anunciaba la cena, Amy sintió que dejaba atrás, en el jardín del castillo, su carga de pena y soledad. En cuanto vio que la joven tenía el rostro cambiado, la señora Carroll lo entendió todo de repente y se dijo: «Ahora lo veo claro. La pobre estaba sufriendo por el joven Lawrence. Válgame el cielo. Nunca lo hubiese imaginado.
Con una discreción encomiable, la buena mujer optó por no hacer comentario alguno, ni dar muestra de haberse percatado de nada. Pero invitó cordialmente a Lori a quedarse y rogó a Amy que disfrutase de su compañía, porque le sentaría mejor que tanta soledad. Amy fue un ejemplo de docilidad, y como la tía estaba muy ocupada con Flo, se encargó de atender a su amigo y lo hizo mucho mejor que nunca. En Niza, Lori había haraganeado y Amy le había regañado por ello, pero en Vevey, el joven no paró quieto un segundo. Paseaba, montaba a caballo, iba a dar una vuelta en bote y estudiaba con gran aplicación. Amy admiraba todo lo que él hacía y seguía su ejemplo hasta donde podía. Él aseguraba que el cambio se debía al clima y ella no le llevaba la contraria, feliz de contar con una excusa para recuperar la salud y el ánimo. El aire vigorizante le sentó bien a ambos y la práctica de ejercicio aportó cambios muy sanos a sus cuerpos y mentes. Era como si allí, rodeados de aquellas montañas eternas, tuviesen una visión más clara de la vida y de sus responsabilidades. El frío viento se llevaba consigo las dudas, el desánimo, los caprichos ilusorios y las nieblas temperamentales. El cálido sol primaveral hacía aflorar ideas nuevas, tiernas esperanzas y pensamientos felices. Mientras el lago limpiaba los problemas del pasado y las grandiosas montañas los contemplaban benevolentes como diciéndoles: «Niños, amaos el uno al otro». A pesar de la pena, aquellos fueron días de tanta felicidad que Lori no se atrevía a decir nada por no entubiarla. Le costó un poco sobreponerse a la sorpresa que le produjo ver con qué rapidez se había curado la herida provocada por aquel primer amor que había creído, sinceramente, sería el único. Se consolaba de lo que entendía era una gran deslealtad, diciéndose que la hermana de Joe era casi como la propia Joe y que, de no haber sido por Amy, jamás hubiese podido enamorarse tan rápido y con tanta intensidad. Su primera experiencia de galanteo había resultado tormentosa y ahora le recordaba como si hubiese ocurrido muchos años atrás, con una mezcla de compasión y remordimiento. No se avergonzaba, pero lo consideraba la experiencia más agridulce de su vida y agradecía mucho haber superado aquel dolor. Decidió que su segunda declaración fuese más tranquila y lo más sencilla posible. No había necesidad de organizar una escena. Casi no era preciso decir a Amy que la amaba porque ella lo sabía y aún sin palabras le había dado su respuesta hacía mucho. Todo había ocurrido de forma tan natural que era imposible que nadie tuviese inconveniente alguno y sabía que todo el mundo se mostraría complacido, incluida Joe, con todo cuanto el primer amor ha fracasado. Lo lógico es que seamos cautos y no nos precipitemos con el segundo. Lori dejó pasar los días. Disfrutó de cada hora y esperó a que se diese la ocasión adecuada para pronunciar la declaración que marcase el final de la primera y más dulce etapa de su nuevo romance. Había supuesto que el denouement llegaría en el jardín del castillo, a la luz de la luna, de una manera elegante y decorosa, pero todo ocurrió justo al revés, porque se comprometieron en el lago a mediodía y con unas pocas frases francas. Llevaban toda la mañana paseando en barca, desde el sombrío Saint-Gilles-Fort hasta el soleado Montreux, con los Alpes de Saboya a un lado y el Saint-Bernard y el Dent du Midi al otro lado, la hermosa Vevey en el valle y Lausana detrás. En lo alto de la colina, bajo el cielo azul despejado y en un lago aún más azul, salpicado de pintorescas barquitas que parecían blancas gaviotas. Al pasar por Chillón, hablaron de Bonivard y el Clarence de Roseus, porque allí fue donde escribió sobre la nueva Eloís. Ninguno de los dos había leído la obra, pero sabían que era una historia de amor y cada uno se preguntó en silencio si sería tan interesante como la suya propia.
En el único rato en el que estuvieron callados, Amy jugó con la mano en el agua hasta que levantó la vista y vio a Lori inclinado sobre los remos con una expresión le hizo decir, sin pensar simplemente por romper el hielo: debes estar agotado. Descansa un poco y déjame remar a mí. Me sentará bien porque desde que has vuelto he estado muy perezosa y comodona. No estoy cansado, pero si quieres puedes coger un remo. Hay sitio para los dos, aunque debemos estar en el centro para que el bote no vuelque, comentó Lori, bastante conforme con la idea. Sin saber, se había mejorado demasiado las cosas. Amy separó el cabello de la cara y cogió un remo. Remaba tan bien como hacía muchas otras cosas, y aunque ella usaba las dos manos y Lori solo una, ambos remaban a la par y la barca se deslizaba suavemente por el agua. ¿No te parece que remamos muy bien juntos?, preguntó Amy, incómoda con el silencio que de nuevo se había creado. Lo hacemos tan bien que desearía que fuésemos siempre en el mismo bote. ¿Te gustaría, Amy?, preguntó a su vez con suma ternura. Sí, Lori, contestó ella en voz baja. En ese momento, ambos dejaron de remar y sin habérselo propuesto, sumaron otra hermosa estampa de amor y felicidad a las muchas reflejadas en el espejo del agua del lago. Continuará. Ay, chicas, ¿qué les puedo yo decir? Hay veces que el primer amor duele mucho, que no te puedes levantar o te queda ese amargo sabor de boca. Pero a veces el primer amor se puede sobrellevar y se puede superar tan fácil. Pero bueno, no sé, necesito su opinión, chicas, porque yo sé que me van a contestar esta pregunta. ¿Ustedes qué opinan sobre esta decisión o este cambio? No tan repentino, porque sí pasaron varias semanas de este cambio de Lori. Espero que me puedan dejar sus comentarios. Denle like a la narración. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.